Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal de Cine con David. Hoy entramos directamente en la sección novelas, adaptaciones de novelas o mangas. Vamos a hablar de dos películas, una de estreno de este mismo mes en cines, creo que aún la podéis ver en sala de cines, y la otra tiene un par de años o tres. Son diferentes, muy diferentes, totalmente opuestas, pero como dice la sección, quería hablaros tanto de una buena adaptación de un manga, como de una novela, de un bestseller, y quería recomendároslas. Básicamente va a ser un vídeo de recomendación, un poco de opinión también, y por supuesto no va a tener ningún spoiler, lo podéis ver con total tranquilidad, hayáis visto estas películas o no las hayáis visto todavía. La primera de ellas está todavía en cines, es una adaptación de un manga, mejor dicho, un anime, un OVA, o sea, una película, ya sabéis, del manga más reconocido, se puede decir que el más vendido de la historia, por encima, por ejemplo, de Dragon Ball, el que todo el mundo conoceréis, que es One Piece. La película número 15 de One Piece está en cines, se titula Red, y como os digo, es un OVA, no es una adaptación directamente, porque como muchos de vosotros sabréis, las películas de cualquier serie, de cualquier manga, se basan en el arco argumental, en la saga argumental, cada una de ellas, por donde va el manga. Es decir, por ejemplo, si tenemos la saga de Enies Lobby, pues tendremos una película que se engloba en ese arco argumental o que viene justamente después o un poco antes, una historia alternativa, a veces más canon, a veces es menos canon, pero es una historia que expande más el universo y nos hace conocer más a los personajes en ese momento concreto de la historia. En este caso, como digo, la película número 15 de One Piece está dentro del casi último arco que está tratando el manga a nivel de japonés. Podríamos decir que está enlazado en la época, en la etapa en la que estamos viviendo los lectores que lo siguen habitualmente por Europa. En este caso estamos hablando de Europa. Ahora diré un apunte que no lo veo un spoiler, pero que creo que muchos de vosotros, los más fans, habréis visto, no sé, yo creo que lo vi, si no tuve una alucinación, relacionado con el tema del arco argumental y de dónde se sitúa la historia, a eso me refiero, creo que algunos ya sabréis de lo que estoy hablando. Y luego está el tema de cómo está la película en comparación a otras, cómo está la animación, cómo está el nivel en general, vamos a hablar de eso. La película, yo no he visto las 15 de One Piece, el manga sí que lo he seguido fervientemente, con mucho entusiasmo, mucho fervor, y me parece que está muy bien la película. No voy a decir que sea la mejor de One Piece, el mejor OVA, porque hay muchas y hay algunas que están realmente bien. Por ejemplo, haciendo una comparativa, me gustó más que la antepenúltima One Piece Gold, que me pareció un poco más lenta, incluso aburrida por momentos, pero no me parece superior a la anterior entrega, la penúltima, película que tendrá unos 3-4 años, que era One Piece Estampida. Esa me pareció superior a esta película Red, no sé si estaréis de acuerdo, lo podéis dejar en la caja de comentarios. Y básicamente la veo mejor en ciertas cosas a Estampida, pero en otras es peor. Vamos a hablar primero de los aspectos negativos. Creo que la película Red tiene un valle, un tramo de la película a mitad aproximadamente de metraje, que se estanca un poco, se repite demasiado y quizá es demasiado explicativa también en el sentido de ciertas cosas, flashbacks o ideas, recuerdos o maneras de solucionar el asunto que la mayor parte del público mayoritario de este tipo de anime, de este tipo de OVA, lo va a entender y no hace falta que se lo expliquen, se lo vuelven a explicar y entra en caminos que los que hemos seguido el manga de siempre, pues posiblemente sean un poco repetitivos. En el sentido de la historia de Uta, hay muchos personajes dentro de los Nakama, de la banda del sombrero de paja, y de otros personajes secundarios o de otros arcos argumentales que han tenido una historia muy similar a la historia de Uta. Entonces yo creo que en ese sentido, aunque el personaje nuevo, hija de Shanks, que ya lo dice el tráiler, es posible que pierda
aunque es verdad que es un personaje muy interesante y posiblemente el mejor de la película, pero en ese valle, como digo, a mitad de proyección, creo que es uno de sus puntos de flaqueza dentro de lo que es una película que en términos generales, ya lo digo, está muy bien y tiene una animación muy buena, merecedora de verse en una pantalla de cine, en una buena pantalla. Aspectos positivos sí que veo superiores a las anteriores películas de One Piece, e incluso yo diría que en ese sentido es la mejor. Pues puedo destacar, por ejemplo, la animación, que siempre es muy buena, es estupenda, pero sobre todo en los bailes, de Uta, que como sabéis ha tomado una fruta en el que su poder está relacionado con la música y tiene numerosas coreografías, muchos bailes y varias canciones. Esos momentos de animación están impresionantes. O sea, verla bailar es increíble al personaje. Recuerda a videojuegos como Hatsune, recuerda a grupos de K-pop, de lo más en la actualidad japonesa, a la hora del baile, de la coreografía y de la música y de la canción, y a los fans lo van a gozar, lo van a disfrutar mucho. Y luego otro punto fuerte es la banda sonora. La banda sonora es un 10, las canciones son increíbles. Sí que es cierto que en España se ha decidido traducir las canciones, y no digo que la cantante no lo haga bien, tiene una voz brutal, y sobre todo en los dos o tres primeros temas se sale, el tema principal de la película, y en un par más está increíble y está para volverla a ver, esos momentos se disfrutan. Pero sí que es verdad que creo que la película en esos momentos, aunque su labor es ejemplar, debería haberse quedado en japonés, con subtítulos abajo castellano y chimpún. Pero bueno, cumple con creces y está muy bien. Es posible que llegue a cansar porque hay muchas canciones, en ese sentido, entenderme, puede recordar a un musical tipo película Disney, que no lo es, para nada, pero puede recordar esta vez porque es el eje central de la película. La música, la protagonista, el antagonista, todo en sí. Así que creo que queda claro tanto los aspectos negativos como los que creo que están por encima. La banda sonora es de 10, y vuelvo a decir, si Hollywood o lugares que pudiesen ampliar un poco las miras ven y valoran esta película, y no exagero, no creo que lo hagan, pero si la ven es para nominarla posiblemente a Mejor Canción Principal o a Banda Sonora del Año a los Oscars. Vuelvo a decir que no creo que suceda, pero lo merecería completamente al 100%. Quiero dar un detalle, un dato, a ver quién lo vio, quién lo puede comentar en la caja de comentarios, si alguien lo ha visto, si alguien quiere decirlo, que en cierto momento, que no indagaré mucho ni profundizaré en él, del combate final, en el que un golpe combinado, para que me sigáis los que lo habéis visto, un golpe combinado en ambos mundos paralelos de dos personajes principales, cuando se lleva a cabo, cuando está terminando ese momento, me parece ver durante unos segundos, no sé si es a propósito, si es un error, no creo que sea un error, los japoneses hilan muy fino y no se va a cometer un error así. Se llega a ver a Luffy al protagonista, a Monkey D. Luffy, con la marcha que se le dice aquí en España, la Gear, la fuerza, el nivel 5. Se le llega a ver de espaldas, con algo que en el arco argumental que engloba la película, como hemos empezado hablando, no entraría todavía, la marcha 5, la Gear 5, y con algo que también iría por encima de lo que es el manga en sí. ¿Qué es? ¿Algo a propósito? Lo dejo ahí, dejo la pregunta. ¿Sencillamente es la primera vez que se manifestó en Luffy ese poder? ¿O realmente sí que está más cerca del arco argumental actual de la serie, del manga? Pues es una duda que quiero dejar ahí, un apunte. No sé si lo habréis visto, los que hayáis visto la película en el cine. Y es una película totalmente recomendable. Ya os digo, para mí sería notable. Hay algunas mejores que One Piece Red, pero en el tema banda sonora y animación posiblemente esté en la cumbre de las 15 películas. Antes de seguir con la siguiente adaptación, en este caso va a ser de una novela, este vídeo quiero que sepáis que va dedicado a Felipe, a una persona que gracias a él, aunque no esté hablando en este momento de cine, por caprichos y situaciones que pasan de la casualidad o de la suerte
y que pueden hacerte creer en el destino, caprichos del destino que se diría, me hizo conseguir, gracias a él, pude conseguir la edición limitada de Bayonetta 3, una edición de un videojuego que es uno de los mejores videojuegos del año, y una edición que ha estado directamente imposible de conseguir. No difícil o extremadamente difícil, o incluso si trabajas en uno de esos establecimientos es posible que la consigas, sino que ni en esos casos muchas personas se han podido hacer con ella, de la manera limitada a la que llegó, a niveles de unidades de vergüenza o de risa, al menos en este país. Gracias a Felipe y a una serie de casualidades, la pude conseguir, así que este vídeo va dedicado a él directamente y se lo agradeceré, como le dije, de corazón siempre. Es para mí uno de los grandes momentos de este año 2022. Siguiendo con la película, quiero decir que vamos a hablar de una adaptación que creo que ha sido en parte, no totalmente, algo ignorada, como digo, y con la fama que tiene Mike Flanagan, su creador y escritor y director de la película, y con el éxito que tiene en todas las producciones que ha llevado para Netflix, me parece que es justo e importante reivindicarla totalmente. Hablamos de Doctor Sleep, Doctor Sueño, de Stephen King, película basada en el libro de título homónimo de 2013. Es la continuación, como muchos sabréis, del Resplandor, de Shining, la increíble película de Kubrick, la increíble novela de Stephen King, que prácticamente fue el motivo que le llevó a la fama. Ya sabéis, junto con It y Carrie, pero El Resplandor es clave dentro de la leyenda que es ese mítico escritor ya. Entonces, la película, que creo que es del año 2019, la novela de 2013, del mismo título, como decimos, dirigida y escrita, el guión y dirección por Mike Flanagan, uno de los grandes especialistas del género del terror actualmente. En Netflix arrasa, es una persona que arrasa, casi todas sus producciones son para Netflix, ha hecho películas como El juego de Geralt, como Hush, las dos ultra recomendadas, y ha hecho series como Haunting Hill, Bly Manor, creo que tenéis vídeo en el canal de esa serie, mi favorita de todas las producciones que ha hecho para Netflix, Bly Manor, y ahora estrenó Midnight Club, una serie que aún no he terminado de ver y que posiblemente sea la que menos me está gustando. Me gusta, no me parece mala, pero es la más floja en mi opinión, aunque no he terminado de verla, estoy por el capítulo 7, por el capítulo de Anya, se titula Anya. Me parece un poquito más floja, aunque sé las intenciones que eran diferentes en este caso de Mike Flanagan, pero me parece curioso, como mínimo, que todas esas adaptaciones hayan sido un éxito rotundo en Netflix. Todo lo que sea serie, sea bueno, malo, regulero, como está de moda, se ve y se sigue. Y luego ciertas películas, como este caso Doctor Sleep, que me parece un peliculón, pero un peliculón total, y quizá no tiene la misma reivindicación o el mismo trayecto recorrido, no ha cogido la misma repercusión que muchas otras de estos trabajos. Entonces, Doctor Sleep, no me enrollo, sin spoilers, tiene grandes cambios, no exagerados, pero tiene grandes cambios a la novela original. Se dice que muchos de ellos son superiores a la propia novela original, pero se basa bastante en ella, bastante, las bases fundamentales las tiene y las sigue, la esencia, la sensación, que eso es muy importante, también está. Y es que Stephen King se separó, enormemente de la idea original, simplemente no para hacer una Resplandor 2, sino para extender el universo del Resplandor de personas que tienen ese tipo de iluminación a la hora de ver, a la hora de ayudar, desde otro tipo de plano, y él quiso extender ese universo a otros seres que se alimentan de estas personas, como ya sabréis, y abrir el arco argumental de lo que era el Resplandor a básicamente un universo. Entonces la película sigue ese mismo camino, no os esperéis el Resplandor 2, esperaros a ver Doctor Sleep, esperaros a ver por qué se titula así, y a ver una película con un guión, como digo, muy, muy bien hecho, bien hilvanado, bien
bien parido, que se diría, con unas actuaciones impresionantes, tanto del personaje principal de Ada como el personaje de Ewan McGregor, de Danny, del niño del Resplandor, ¿no? Unos 30, 40 años después de aquella historia. Y ya digo, no voy a profundizar en ella, solo digo que es una película que debo recomendar en adaptaciones a novela o manga. Es una de las grandes adaptaciones de estos últimos años. Y un dato importante, curioso e interesante también sería decir y añadir que la película dura 2 horas y media, es larga, perdón, pero existe una edición, esta la tiene, este Blu-ray Steelbook lo tiene, con media hora más. Una película que se va a los 180 minutos, 3 horas de duración. Se te pasan perfectamente bien. ¿Y qué añade? Importante. Pues no añade, hay escenas que se alargan un poco más, secuencias con unos pocos minutitos más de duración, pero eso no es lo importante es que hay ciertos diálogos y conversaciones recortados en la edición normal, que en la edición completa, en la Director's Cut, lo convierten más a la película en el propio libro en sí. Se profundiza más y parece más una novela. Es decir, en esta película no se ha recortado metraje de acción, de secuencias, sino que se recortó en gran medida conversaciones. Os pongo un ejemplo. Al empezar la película vemos al niño, a Danny Torrance, hablando con el actor que se le aparecía en la primera película, que se le aparecía el fantasma. La duración de esa conversación es a lo mejor 4 o 5 minutos más larga en esta edición que os comento y le aporta valor. Le encuentras que todo está mejor hilvanado y tiene más significado lo que a partir de ahí transcurra en la película. Eso pasa en los problemas de adicción, en la parte depresiva del personaje o por ejemplo en la larga secuencia que ya tenía la película original del protagonista hablando con cierto personaje fundamental e importantísimo en el bar del Hotel Overlook en la parte final de la película, en el último tramo, en el último tercio. En este caso también dura un poco más esa conversación y también la hace mejor. Es decir, se convierte en una ya de por sí muy buena película, en una película que de por sí puede ser notable en su duración de 150 minutos, la versión de 180 minutos pasa a ser una película, para mí, sobresaliente. Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy y os espero muy pronto y prácticamente con la película, con el vídeo, con los 2 vídeos, yo diría que pueden ser los más esperados de este año, que como muchos imaginaréis, se presenta en diciembre. Así que muy pronto nos veremos de nuevo con un par de sesiones. Espero que os vaya muy bien el mes de noviembre y nos vemos. Chao.